La provincia de San Cristóbal posee fértiles valles rodeados de altas montañas, grandes ríos y varias represas. Está dividida en 8 municipios, uno de ellos Cambita, un valle entre montañas de la vertiente sureste de la Cordillera Central. Nos encontramos hoy en un sitio muy especial. Nos encontramos no solo en un municipio con una larga historia, rica por demás, sino que el Canal 4 RD hoy se encuentra en el lecho del río Yubaso, alrededor o al lado del cual se desarrolla esta comunidad conocida como Cambita Garavito. Comunidad que nos va a ser presentada o que hoy vamos a presentar a todo el país a modo de celebrar con ella también la Navidad, celebrar el arribo de un final de año y de un año nuevo y celebrar por demás el espíritu que reina en esta comunidad, que es no solo de festividad, de alegría y de reflexión por la Navidad misma, sino también de interés, de asociatividad, con el propósito de solucionar los problemas que son propios en general del país, algunos, otros de algunos municipios o provincias del país, pero que en realidad son problemas que deben ser abordados, afrontados y solucionados, contando con los miembros activos e interesados de la comunidad. Me encuentro en compañía prácticamente de la sala capitular del ayuntamiento de este municipio. Me encuentro en compañía de productores de aguacate y de tradicionales e importantes productores de café, porque este municipio en particular ha sido tradicionalmente productor de café. Y a propósito de los problemas del café, pues también ha derivado en productor importante, quizás el más importante de todos los puntos del país, de aguacate para la exportación. De manera tal que en compañía del síndico Cristino Lorenzo, pues, y de regidores y de importantes figuras de este municipio, pues vamos a compartir junto con todos los y las dominicanas esta fogata que tenemos aquí atrás y que ha sido también parte del esfuerzo simbólico de decir, aquí está el 4, en medio del lecho sin agua del río Yubaso, pero en medio de mucha calidad humana reunida alrededor de esta fogata y de este esfuerzo de las autoridades y de los actores de este municipio. Bienvenidos todos al país, porque ahora ya estamos en comunicación con el país y ojalá que podamos mostrarle al país lo que es realmente este importante municipio de la República Dominicana. Muy buenas noches. Ya que vamos a hablar de Cambita, quiero hacer un brevísimo informe de su origen racial y también de algunas realidades geológicas. Pues aquí tenemos indicadores geológicos que nos dicen que en una época muy remota, lo que es el Valle de Cambita fue un lago. He investigado, he hecho análisis geológico y por esos indicadores, hace alrededor de 20 millones de años que el Valle de Cambita, desde aquí hasta Pueblo Nuevo, fue un lago. En cuanto a su historia, en el aspecto sociológico, la población de Cambita es una trigenia,
es decir, se compone de 3 etnias diferentes. La primera fue la taína, y no voy a profundizar en la prehistoria de Cambita, porque los siboneyes ya pertenecen a una época muy remota y el tiempo no es para entrar en eso. Sin embargo, lo que hoy es el pueblo de Cambita es la trigenia, es decir, la mezcla de 3 razas, donde predomina la nativa, la indígena, la española y la africana. El nombre de Cambita Garavito es un nombre compuesto de 2 lenguas diferentes. Cambita es un diminutivo de Camba, y Camba es una región del África, un valle y un río. De ahí trajeron los colonizadores esclavos a trabajar en mina y después en finca de caña, en la industria de la caña. Con el tiempo esa mezcla se fue profundizando hasta crear un nuevo tipo, como el criollo, el mulato, el tercerón, el cuarterón y otros tipos que han ido en la dialéctica de la sociología cambitera desarrollando. Según el historiador español Gonzalo Fernández de Oviedo y otros, Cambita tuvo como origen la fundación de una hacienda llamada Santa Bárbara de Yamán. Esta hacienda la fundó un español llamado Juan de Ampiés, que estuvo con Hernán Cortés en la conquista de México y que derrotó al imperio de Moctezuma. Luego que fundó la hacienda Santa Bárbara de Yamán, Bárbara en la geografía española es Santa Bárbara, un santo que canonizó la Iglesia Católica. Yamán es este río, Yubazo, Río Blanco o Río Diamante, que por la pureza mujeril de sus aguas tenía esos encantos indilacerantes. En esta hacienda de Santa Bárbara trabajaban, según los historiadores, 500 indígenas y 110 negros esclavos traídos, repito, del África. Pero donde realmente empezó la población de esta comarca fue lo que es hoy el distrito municipal del Pueblecito. Sus primeros fundadores fueron los Valdés, los Domínguez, aunque antes ya aquí la hacienda Santa Bárbara de Yamán abrió el paso, la entrada a una colonización, pues también un almojarife de la colonia española llamado Rodrigo de Bastidas fundó contiguo a la hacienda Santa Bárbara de Yamán el mayorazgo de Bastida, donde trabajaban también esclavos. Más tarde llegaron otros colonizadores como Echarlá y más gente que fueron fundando Atos y Atillo, porque la hacienda tiene una gran extensión. La señora Beatriz del Monte y Luna también creó una hacienda. Cambita Garavito estaba limitado por el río que separa Cambita de Cambita Sterling, otra hacienda fundada por Luis Florentín, quien la vendió luego a José Tiburcio Sterling, y así fue de mano en mano. La población de Cambita tiene ese origen racial, étnico, y hoy somos producto de eso. Quiero ahora dejar la otra parte que me toca, porque acá hay un excelente historiador que es Emiliano de la Rosa Garavito, a quien en su turno continuará con lo otro. Bueno, nada, Emiliano de la Rosa Garavito, como ya han dicho, Garavitos es un recodo. Como ustedes ven, se llega aquí desde San Cristóbal. A partir de 1946 ya hay una carretera, pero antes se iba a San Cristóbal por todo el curso de este río, vámosle a llamar río, que como acaba de aclarar Francisco, su nombre originario es Yamán, pero en San Cristóbal le pusieron Yubazo, que erróneamente lo escriben con Y, pero viene de lluvia, porque es un río que tiene 4 grados de declive hacia el sur, sureste, y a veces tuerce un poquito hacia el nordeste, hasta desembocar en el río Nigua, en la parte norte de la ciudad de San Cristóbal, y como crecía mucho y desaguaba rápido, llevándose todo,
En San Cristóbal, que era la población de por acá, de esta zona, le llamaron un lluviazo. Hay un lluviazo para allá, para Cambita, pero ahora lo escriben con Y. Debieron escribirlo aunque sea con doble L, porque viene de lluvia, ¿no? La cuestión de los garabitos viene, como ya estaba diciendo Francisco Vega, que en 1767 los jesuitas tenían una finca que abarcaba en parte abarcaba estas áreas, pero la parte principal de esa finca era en los que hoy se llaman Najayo Arriba y Najayo Abajo. Y le llamaban Camba Arriba y Camba Abajo. Ahí nació el patriota de la independencia y la restauración, José María Cabral y Luna, presidente 2 veces de la República, y el primero que propuso los nombres de Duarte, Sánchez y Mella para que fueran los 3 que figuraran en el altar de la patria dominicana en 1867. Volviendo a lo de los jesuitas, esa compañía católica entró en contradicción con el gobierno español. Entonces el gobierno español decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, no solo de aquí de la República Dominicana, sino de todo el imperio español. Y por tanto le confiscó la hacienda de Camba Arriba y Camba Abajo, que era enorme, que era una hacienda sumamente próspera. Ustedes imaginan la Compañía de Jesús, que todo lo maneja ahí con muchos criterios científicos, etcétera, y mucha organización. Y entonces fundaron una pequeña hacienda llamada Cambita. Y como ellos vivían aquí, esto eran estancias, porque una estancia es donde vive el dueño, una persona de clase media. Como ellos vivían aquí y se desarrollaron, se le llamó Cambita de los Garabitos. Y entonces fundaron un pequeño poblado allá abajo, que se llama el Pueblecito hoy, donde tenía la única capilla, la capilla de Santa Bárbara, que existía de San Cristóbal para acá, hasta llegar a Asua, porque en Baní no la había tampoco. Entonces, esa Cambita de los Garabitos, ahí es que empieza a llamarse así Cambita de los Garabitos, después del lío de Florentín de Torra y del establecimiento de esos garabitos aquí. Entonces hay 3 cambas: Cambita de los Garabitos, Cambita Sterling y Cambita Uribe. Ya para hablar de historia contemporánea, los colegas, los amigos han tocado la historia, la prehistoria de Cambita y la historia antigua y la historia moderna. Vamos a tocar un poquito de la historia contemporánea. Con la ley 43-87 se crea ya el municipio de Cambita. Una ley que fue elevada, el proyecto fue elevado por el entonces diputado Julio César Domínguez Montaz. Esa ley creó el municipio, que era ya distrito, por otra ley del 79, me parece, una cosa así, y cubría los cacaos, lo que hoy es el municipio de Los Cacaos. Cambita Garabito actúa aquí y el distrito municipal de allá abajo. Luego, en el año 99, en el 1999 o en el 2004 se crea la ley que crea a Los Cacaos y se lo quitan ya a Cambita como parte del territorio de Cambita. Y entonces ahora nuestro municipio llega hasta ahí, hasta Manomatuen, hasta el río Manomatuen. Luego en el 2005 se crea también la ley 84 que eleva el paraje de Cambita, el Pueblecito, a distrito municipal. Y se va independizando parte de esa parte que tocaron los colegas, donde nació realmente el municipio, fue allá abajo. Ahora, ese municipio, esa parte ahí, quedó por algún error, me parece, en la ley 43-87, quedó como un paraje. Y de paraje es que lo crean distrito municipal. Esa es una parte que yo creo que es único en el país, que de un paraje surja un distrito municipal.
Y eso pasó con la parte del pueblecito. Pero no era porque no era porque no tenía el desarrollo, sino parece que fue un pequeño error de la ley 43-87. Luego, la ley 185-07 del diputado Rafael Abreu le anexa una parte que quedó del otro lado de los Cacaos, que es Calderón, se la anexa a los Cacaos porque se había quedado como de Cambita, o sea, lo que era un contrasentido también. Por tanto, esa ley modificó el artículo 3 de la ley 99-04 para anexarle a Calderón a los Cacaos. Cambita Garavito se fundó. Esas haciendas tenían iglesias, que eran las ermitas, sus cementerios propios. Había una época ya en que había curas, que era lo que hacían las confesiones y eso. Desde 1700 en adelante se han conseguido muchos datos de eso, tú sabes. Y ese Cambita se fundó después de Yamán, pero Yamán pertenece a Cambita. Esas ruinas que hay de Yamán, que tienen una historia muy grande porque eso eran del señor Juan Ampié, pero parece que luego fueron de un señor que se llamaba Melchor de Torres, que es un hombre famoso en todo el sur. Todo este transcurso de tiempo que está desde un poquito después de 1606, que fue cuando se hizo un censo en la isla, que fue el censo de Osorio, para saber la propiedad y las cosas que están aquí. Todo ese espacio de tiempo que hay, eso funcionó con todos esos esclavos. Eso formaba parte de lo que se llamaba en esa época la partida de los ingenios del Nigua, que estaba lleno, eso era una zona llena de siembras y cosas. En Cambita lo que más se daba era el cacao. En esa época se considera que es uno de los primeros lugares donde se sembró el cacao en la República Dominicana. El cacao. Pero luego con el tiempo, con el desarrollo del tiempo, es una zona montañosa, porque Cambita pertenece en parte a las laderas de la cordillera central. Y como es parte montañosa, pues se daba mucho el café.